La producción diaria en cierta empresa es aleatoria con distribución normal de parámetros 10 y 1,5 al cuadrado. Se propone comprar una máquina que promete una distribución normal 11, 1,5 al cuadrado. Entonces lo que quiero es plantear las hipótesis correspondientes al problema y ver si podemos encontrar el test que permite decidir. Bueno, un test, hay muchos, vamos a encontrar alguno. ¿Cómo encuentro mi test, mi regla de decisión? Vamos a pensar en una idea. Necesito decidir si esta nueva máquina es igual a la que tengo o realmente produce con una media mejor, que en este caso es igual a 11. Ahora, solamente voy a comprar la máquina si encuentro evidencias de que es mejor. ¿Por qué? Porque voy a gastar mucha plata. Esa es la decisión fuerte que tengo que tomar. Por lo tanto, las hipótesis que tengo que plantear son H0 mu es igual a 10 versus H1 mu es igual a 11. H1 me dice que la máquina nueva es mejor y H0 me dice que la máquina nueva es tan buena como la que tengo. Por lo tanto, voy a rechazar H0 solo si encuentro evidencia suficiente de que mu no es 10 sino que es 11. Acá estamos hablando de un ejemplo súper simple en el cual Titón, que es el conjunto de todos los posibles valores de mi parámetro, solo tiene dos valores. Estamos yendo a una modelización súper extrema para entender la idea de cómo plantear un test. Acá solo existen dos valores de mu, o es 10 o es 11. Observa que las hipótesis siempre se plantean sobre un parámetro desconocido del cual nunca voy a conocer su verdadero valor. Ahora voy a tener una muestra, observarla y decidir en base a ella si voy a comprar la máquina o no. Supongamos, por ejemplo, que n es igual a 16. Un criterio de decisión podría ser este. Voy a tomar la muestra de 16 elementos con la nueva máquina. Si lo que observo tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando la media es 10, entonces no compraría la máquina. O sea, no rechazaría esta hipótesis nula que estoy escribiendo. Pero si tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando la media es 11, entonces debe ser que la máquina nueva es mejor. Y eso debería llevarme a decidir comprarla, es decir, rechazar H0. Por lo tanto, voy a rechazar H0 si la verosimilitud para cuando mu es 11 evaluado en la muestra aleatoria dividido la verosimilitud en mu igual a 10 de mi muestra aleatoria es mayor a cierta constante que va a depender de la máxima probabilidad que soporto de cometer un error de tipo 1. Fíjate que el error de tipo 1 en este caso sería gastar mucha plata y comprar la máquina nueva cuando en realidad esa máquina nueva es tan buena como la que ya tengo. Esta sería la regla que plantearía para decidir. Entonces, fijado un alfa, si llamamos t a este cociente, mi regla de decisión, delta de x va a valer 1 si t es mayor a k de alfa o 0 si t es menor o igual a k de alfa. Y este k de alfa lo voy a encontrar de manera que cumpla que alfa va a ser la probabilidad cuando mu vale 10 de que delta de x es igual a 1. Fíjate que cumple con la definición de alfa. ¿Quién era? Era la probabilidad de rechazar H0 cuando estábamos en la hipótesis nula. La hipótesis nula tiene un solo valor, así que el máximo, poner que es cuando mu es igual a 10 es lo mismo. Ahora, necesito que me digan quién es f sub tita de x y ya puedo resolver el ejercicio. Hago el cociente, trabajo un poquito con todo lo que sé de cálculo de probabilidades y voy a encontrar mi test. A un test de esta forma se llama test del cociente de verosimilitud.
Esta idea vamos a generalizarla. Vamos a ver el caso más simple de todos, que es el que te acabo de plantear, que es cuando tenemos un test para una hipótesis simple versus una hipótesis simple. ¿Qué significa esto? Es el test de hipótesis en la situación donde Titón 1 y Titón 2 contienen cada uno un solo elemento. Entonces, en este caso, vamos a decir que las hipótesis son simples y me va a quedar H0 tita es igual a tita 1 versus H1 tita es igual a tita 2. Tengo solo dos elementos. Entonces, en base a lo que hablamos recién, parece razonable plantear la regla de decisión que diga que voy a rechazar H0 si la verosimilitud en H1 es más grande que la verosimilitud en H0. O sea, si la F en tita 2 de x dividido la f en tita 1 de x es mayor que k de alfa. Y 0 si no. Ahora, dado un alfa fijo, necesitamos hallar el valor k de alfa que cumpla alfa igual a la probabilidad en tita 1 de que delta de x sea 1. ¿Por qué no estoy pidiendo simplemente que sea mayor? Vas a ver en los ejercicios de la guía que si pedís simplemente que sea una más grande que la otra, la probabilidad de equivocarte en esos casos va a ser muy muy alta. Yo no quiero solo que sea mayor, quiero que sea mucho mayor una que la otra para poder tomar una decisión. Y cuánto mayor me lo va a dar el valor de alfa. Ya lo vas a ver perfectamente en un ejercicio. El teorema de Newman-Pearson dice que este test de arriba es el más potente para hipótesis simples. Y la demostración de esa afirmación la vas a poder encontrar en las notas de estadística de Joy y Boente. Volvamos al ejemplo. Si las poblaciones son normales, o sea, si tenemos que x1, xn son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, normales mu sigma cuadrado, esta es nuestra muestra aleatoria, y supongamos que por alguna razón extraña conocemos el valor de sigma cuadrado, o sea que es un número. Lo único que desconocemos en este caso es el valor de mu. Mis hipótesis recién planteadas serán H0, mu es igual a mu sub 1, versus H1, mu es igual a mu sub 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar para el caso de una población normal el cociente de verosimilitud. Y sí, es una cuenta larga. ¿Quién es f sub mu del vector x? O sea, mi verosimilitud en mu. Es la productoria de la función de densidad de cada una de las variables. Como son normales, reemplazo por la densidad de la normal de parámetros mu y sigma cuadrado, y esto queda 2pi sigma cuadrado a la menos n sobre 2 por e a la menos 1 medio sigma cuadrado por la suma de las xy menos mu al cuadrado. Esta función va a valer una cosa si mu vale mu sub 1 y otra cosa si mu vale mu sub 2, como toda familia paramétrica. Yo quiero que el cociente entre ellas dos sea mayor que un cierto valor k de alfa. Entonces reemplazamos mu por el valor de mu sub 1 y mu sub 2. Fíjate que la primera parte de la función se simplifica. Me queda el cociente solamente de las exponenciales, donde en el numerador mu lo reemplazo por mu sub 2 y en el denominador mu lo reemplazo por mu sub 1. Y yo quiero que todo esto sea mayor que k de alfa. Sigamos. Voy a aplicar logaritmo, ya que están las exponenciales para que me quede más bonito. Al aplicar logaritmo, que es una función creciente, la desigualdad se mantiene. Y luego voy a pasar multiplicando menos 2 sigma cuadrado. Ahí sí la desigualdad se invierte. Y voy a desarrollar los dos cuadrados para ver que las xy al cuadrado se me simplifican y puedo sacar algunos factores comunes luego de desarrollar la sumatoria para que la cuenta me quede relativamente más bonita. Acordate que lo que estoy buscando siempre es una función de x. Mi regla de decisión va a ser una función de x. Entonces todo lo que no tenga a las x lo voy a pasar
para el otro lado de la desigualdad. Supongamos en este caso que mu sub 1 es mayor a mu sub 2. Necesito suponerlo porque como me apareció mu sub 1 menos mu sub 2 y lo voy a tener que pasar dividiendo, eso va a determinar cómo me quede la desigualdad. Si mu sub 1 es mayor que mu sub 2, cuando pase dividiendo la desigualdad se mantiene, y si agarro todo ese número gigante y lo llamo K', me queda que la suma de las nxi tiene que ser menor que K', donde K' es una constante que depende de un montón de cosas y de alfa. Como son numeritos no me interesa absolutamente para nada, mientras que no tengan a la x, que me quedó ahí adentro. Por lo tanto, delta de x, que parecía una cosa muy horrible, me queda igual a 1 si la suma de las xi grandes, ojo que esto es una variable aleatoria, es menor que K' de alfa y 0 si no. Fíjate que estoy tratando de decidir entre dos hipótesis, H0 que dice que mu es mu sub 1 y H1 que dice que mu es igual a mu sub 2, donde mu sub 2 es más chica que mu sub 1. Entonces voy a decidir que tengo una media más chiquita si la suma de mis variables observadas es muy chiquitita, o sea, menor que una cierta constante K' de alfa. Para hallar el valor de K' de alfa, tengo que usar la segunda condición, que ¿cuál era? Era que alfa es la probabilidad, cuando mu es mu sub 1, de rechazar la hipótesis nula, o sea, de equivocarme. O sea que es la probabilidad, cuando mu es mu sub 1, de que la suma de las xi sea menor a K' de alfa. Ahora dijimos que las xi eran normales, de media mu y varianza sigma cuadrado. Ahora yo estoy bajo el universo en el que mu es mu sub 1. Por lo tanto, si mu es mu sub 1, puedo estandarizar, resultando en que la probabilidad bajo mu sub 1 de que la suma de las nxi menos n por mu sub 1 dividido la raíz cuadrada de n sigma cuadrado tiene que ser menor a z alfa. ¿Y por qué es eso? Y porque si las xi son normales, la sumatoria de las xi también son normales, cuando estandarizo llego a una normal 0,1 y que esa probabilidad de menor me dé alfa ocurre en el cuantil z de alfa. Entonces, si reescribimos nuestra regla de decisión en función de lo que me quedó acá en la probabilidad, podemos observar que depende de alfa, n, la muestra aleatoria y el valor que toma el parámetro bajo H0, es decir, cuando H0 es verdadera. La regla de decisión no depende de lo que puse en mu sub 1. Lo único que le importa es que el valor que elegimos en H1 era más chico que el valor que pusimos en H0. Si hubiese sido al revés, cuando despejábamos la desigualdad se hubiese invertido. Por lo tanto, la regla de decisión hubiese sido la misma para cualquier alternativa en el que mi parámetro que hubiese puesto sea menor a mu sub 1. A la función de la muestra aleatoria de la cual depende el test, la voy a llamar estadístico del test. Fíjate que n es una constante, mu sub 1 es una constante, que es el numerito que puse en H0, y sigma cuadrado lo conocía también. Por lo tanto, esta es solo una función de la muestra aleatoria. Grafiquemos para ver lo que está pasando. El estadístico, en este caso, tiene distribución normal 0,1. El test rechaza H0 cuando mi estadístico es menor que z de alfa, que va a estar de este lado de la campana porque alfa siempre es pequeñito. Por lo tanto, una vez que planteo el test, voy a tomar mi muestra, evaluar el estadístico y si el valor del estadístico observado ya evaluado en mi muestra cae en lo que llamo zona de rechazo, eso significa que tengo que rechazar H0 y decidir que H1 es verdadera. Si por el contrario mi observación cae fuera de la zona de rechazo, voy a decir que no tengo evidencia suficiente para rechazar H0. En este caso no voy a decir que H0 es verdadera, porque eso nunca lo voy a saber.
Solo por ahora no puedo decir que es falsa. Vamos a ver algunas propiedades más y después sí un ejemplo con todos los números para que podamos cerrar este video tratando de entender todas las definiciones que vimos. Estudiemos ahora la función potencia para este caso. En este caso tenemos que mu sub 1 es más grande que mu sub 2. Entonces la función potencia, que es función de mu, es la probabilidad para todo mu de que delta de x sea 1. Como habíamos ya definido delta de x igual a 1, esto equivale a la probabilidad para todo mu de que la suma de las xy menos n veces mu dividido la raíz cuadrada de n por sigma cuadrado sea menor que z de alfa. Voy a despejar mi variable aleatoria, que es la suma de los xy, y ahora lo que voy a hacer es estandarizar. Sabemos que la suma de las nxy tiene una distribución normal de parámetro n veces mu y n veces sigma cuadrado, por lo tanto de los dos lados de la desigualdad voy a restar n veces mu y voy a dividir por la raíz cuadrada de n veces sigma cuadrado. Eso me da la probabilidad de que una normal estándar sea menor que cierto cuantil que resulta de realizar esa transformación, resultando en la función phi evaluada en z de alfa menos raíz de n sobre sigma por mu menos mu sub 1, para todo mu en R. Vamos a graficar entonces cómo nos queda esta función potencia en función de mu. Fíjate que para el caso en el que mu sub 1 es mu sub 2, a medida que mu aumenta, esta función disminuye. ¿Por qué? Porque fíjate en la cuenta, z de alfa es un cuantil negativo y le estoy restando un número cada vez más grande. A medida que mu aumenta, este valor disminuye, es una función decreciente. También fíjate que si mu vale mu sub 1, la función potencia resulta en alfa. Entonces podríamos tener una idea de la pinta de la gráfica de la función pi en función de mu. Cuando mu tienda a infinito, esta función va a tender a 0 y cuando mu tienda a menos infinito, esta función va a tender a 1. Ahora, fíjate que si en lugar de definir las hipótesis como lo habíamos hecho antes, hubiésemos definido h0 mu mayor o igual a mu sub 1 versus h1 mu menor que mu sub 1, vale exactamente el mismo test de hipótesis. ¿Por qué? Porque fíjate que para todos los valores en los que h1 es verdadero, o sea que h0 es falsa, la máxima probabilidad de rechazar sigue siendo alfa, por lo cual se cumple la definición que habíamos dado para el test de hipótesis, que lo desarrollamos con el cociente de verosimilitud. Vamos a hacer un último ejemplo con todas las cuentas y los valores para que puedas ver cómo desarrollarlo. Supongamos que se mide el grado de impurezas de un producto químico. El método de medición está afectado por un error que se supone con distribución normal 0 y 0,01. Además, los errores correspondientes a diferentes mediciones son independientes entre sí. Se sabe que el producto es aceptable si el grado de impurezas es menor a 0,7. Vamos a hacer 64 mediciones y queremos encontrar un test de modo que la probabilidad de aceptar el producto cuando éste no satisface las condiciones sea menor a 0,05. Prestamos atención al enunciado y vamos a ver qué es lo que sabemos. Estamos queriendo medir un grado de impurezas. Al grado de impurezas lo voy a llamar tita, es un valor fijo, constante, que desconozco. Ahora, lo que tenemos es que la medición está afectada por un error aleatorio. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Yo voy a observar las mediciones de este grado de impurezas. Entonces, mi variable aleatoria va a ser la variable que me indica cuánto vale cada medición.
Voy a definir a xy como la iésima medición del grado de impurezas y de estas variables vamos a tener 64 que son independientes. ¿Qué sabemos de x? X es lo que quiero medir más el error de medición que sabemos que tiene distribución normal de parámetros 0 y 0.1. Por lo tanto, x es una variable aleatoria con distribución normal de parámetros θ y 0,01. Es un lindo enunciado para ver por qué podría suceder que en algún caso conozca la distribución, conozca la varianza, pero desconozca la media de la variable aleatoria. Entonces, lo que me están pidiendo es que arme un test de hipótesis para poder decidir si este elemento, este producto que estoy midiendo, cumple o no cumple con cierta característica. Entonces vamos a tener que definir un juego de hipótesis que me ayuden a tomar esta decisión, que además cumpla con que la probabilidad de aceptar el producto cuando en realidad no satisface sea menor a 0,5. ¿Por qué me dan esta oración? En un ejercicio siempre me tienen que contar qué es lo peor que les puede pasar, porque yo puedo no conocer de qué se trata el experimento y es importante que me aclare esta situación. Lo que me está diciendo esta probabilidad, este dato, es que lo peor que le puede pasar a este experimento es aceptar el producto cuando no satisface con el requisito. Y esa probabilidad tiene que ser muy chiquita. ¿Cuánto? Menor a 0,05. Lo que me están diciendo entonces es que aceptar el producto cuando no satisface es mi error de tipo 1 y que el valor 0,05, que es la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 1, es 0,05. En este caso sería el supremo. Así que ahora pensemos, ¿quién era el error de tipo 1? Era rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Entonces, que no satisface es que sea H0 verdadera y aceptar el producto sería rechazar mi hipótesis nula. Por lo tanto, pensando qué significa, tengo que definir mi hipótesis nula como θ mayor o igual a 0,7 versus H1 θ menor a 0,7. Y ahora pensamos, ¿está bien lo que dijimos? Con estas hipótesis, si rechazo H0, eso significa que cumple con las condiciones que debe cumplir y aceptaría el producto. Bien, y H0 dice el producto no satisface las condiciones. Así que efectivamente estoy definiendo las hipótesis de manera que la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es menor que alfa. Ahora, escribir esto ya lo vimos recién con nuestra curva, que es equivalente a definir mi hipótesis nula como θ igual a 0,7, que sería el límite, versus H1 θ menor a 0,7. En lo personal me gusta más definirlo de esta forma porque pensar en la igualdad en H0 hace que las cuentas sean muchísimo más fáciles. Lo que vimos recién es que el test de cociente de verosimilitud para este caso en el que tenemos distribuciones normales con una varianza conocida, la regla de decisión valía 1 si la suma de mis variables aleatorias de la muestra era menor que cierto valor K' de alfa y 0 si no. ¿Ves que es el mismo ejemplo, no? Porque si en H1 tengo θ menor a 0,7, es equivalente a si hubiese planteado un test para θ igual a mu sub 1 versus θ igual a mu sub 2 con mu sub 2 menor a mu sub 1. Es un ejemplo que efectivamente cumple con las condiciones del desarrollo teórico que acabamos de hacer. Ahora, este test debe cumplir que alfa sea 0,05. ¿Y quién sería alfa? Es la probabilidad bajo H0, o sea, cuando θ es 0,7, de que rechace mi hipótesis, o sea, de que delta de x sea 1. Alfa es la probabilidad de rechazar mi hipótesis nula cuando es verdadera. Si hubiese dejado θ mayor
o igual a 0,7, tendría que buscar el máximo de esa probabilidad. Por eso es mucho más simple si pienso directamente en poner la igualdad en H0. Ahora tenemos que desarrollar la probabilidad. La probabilidad cuando θ es 0,7 de rechazar es la probabilidad de que la suma de mis 64xy sea menor a k' de alfa, y estandarizando me queda, como si usamos que las xy son normales, con media θ y varianza 0,01, lo que voy a hacer es restar n veces 0,7 porque estoy bajo la probabilidad con θ igual a 0,7 y dividido por la raíz cuadrada de 64 por 0,01. Para que la probabilidad de que esta variable sea menor a un valor nos dé alfa, ese valor debe ser el cuantil 0,05. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque si θ es 0,7, entonces la suma de 64 variables normales también es una normal de parámetro 64 por 0,7 y 64 por 0,01. Entonces, fíjate que cuando realizo esa transformación me devuelve una normal 0,1. Quiero que entendamos un segundo qué es lo que queremos decir con mi regla de decisión. Yo lo que quiero decidir es que θ es chiquito. Fíjate que en H1 dice θ menor a 0,7. Y mi regla de decisión va a decidir que θ es chiquito cuando la suma de todos los valores de la muestra también me da chiquito, que me dé más chiquito. Y eso tiene sentido porque θ es la esperanza de la variable aleatoria. El tema es cuán chiquito querés que sea. Y ese valor K de alfa te lo va a dar dos cosas: la distribución de la muestra aleatoria y el valor de alfa que te hayan dado como dato en el enunciado. Por lo tanto, para este problema, ¿cómo nos queda la regla de decisión? Nos queda que voy a rechazar la hipótesis nula, o sea, delta va a ser 1 si la suma de las 64xy menos 64 por 0,7 dividido la raíz de 64 por 0,01 es menor que menos 1,6449, que es el cuantil 0,5 de la distribución normal que saco en tabla. Y vale 0 si no. Fíjate que el estadístico del test, ahora sí con números, solo depende de la muestra aleatoria. Acá no hay forma que pueda tener letras que no pueda evaluar por valores que tenga del enunciado. Sí o sí, por ser un estadístico, solo puede ser función de la muestra aleatoria. Pero cuidado, función de la muestra aleatoria. El test siempre lo voy a desarrollar previo a observar los valores de la muestra. Entonces no puede contener valores observados de la muestra. Y fíjate de vuelta que depende de el valor que puse en H0, que es 0,7, N, que es 64, y alfa, que es la que me dio el cuantil para el cual voy a marcar mi zona de rechazo. Si graficamos esta regla, tenemos que nuestro estadístico es una normal centrada en 0, hacemos la campanita, y mi zona de rechazo son todos los valores de t menores que menos 1,6449. Esto que estoy pintando es la zona de rechazo. Ahora, me dicen que al tomar la muestra de 64, esta muestra arrojó una suma de 47,71. La suma de las 64x y chiquitas me dio 47,71. Entonces ahora sí puedo evaluar mi estadístico. Eso me da t chiquita, que es igual a menos 1,35. Mirando el gráfico, el menos 1,35 no cae en la región de rechazo. Por lo tanto, no voy a rechazar H0. ¿Y qué significa eso? Significa que no tengo evidencia suficiente para aceptar el producto. No sé si es malo, no sé si cumple o no cumple, pero la evidencia que me dieron no alcanza como para poder aceptarlo. Ahora sí, en base a este problema, quiero que entendamos quién es el p-valor. Yo en este caso no rechacé la hipótesis. Y no sé, será por poco que no la rechacé porque
el límite que me decía rechazar o no rechazar era menos 1,6449 y el valor del estadístico evaluado en mi muestra me dio menos 1,35, parece como re cerquita. Entonces digo, ¿hasta dónde podría haber llegado el límite de mi regla de decisión? O sea, mi zona de rechazo, ¿hasta dónde podría haber llegado como máximo de manera que hubiese rechazado la hipótesis con la muestra que tengo? ¿Quién es el p-valor por definición? Sería exactamente eso. Si yo llevara este límite hasta el valor observado y mido el área, lo que me está dando es el menor nivel de significación para el cual podría rechazar H0 para una observación dada. Fíjate qué importante que mientras que todo un test de hipótesis se debe definir previo a tomar la muestra, el p-valor es un número que da idea de lo que dio mi muestra. Esto se calcula luego de haber observado la muestra. En otras palabras, el p-valor, ¿cuánto nos daría en este caso? Sería el área a izquierda del valor observado. ¿Por qué? Porque mi test de hipótesis era de esa forma. En este caso, como mi estadístico es normal, va a ser phi evaluada en menos 1,358 y dio 0,08. El p-valor, en otras palabras, es la probabilidad de encontrar otra muestra tanto o más extrema si la hipótesis nula fuera verdadera. Entonces, si la hipótesis nula fuera verdadera, la probabilidad de encontrar algo tan extremo como lo que encontré ahora es 0,08. Es bastante chica. ¿Eso qué me puede estar dando idea? Me puede estar dando idea de que H0 debe ser falsa. Ahora, en la mayoría de los procesos, experimentos, ponemos como límite el valor de alfa 0,05. Entonces, si el p-valor da menor a 0,05, voy a rechazar la hipótesis nula siempre. Dependiendo del enunciado del experimento, podremos ser más o menos flexibles con respecto a cuál va a ser el límite que voy a aceptar para este p-valor.